Hola, un momento de atención. Os voy a presentar a una diseñadora de tartas francesa. Se llama Ariane Senker, viene de Grenoble. Seguro que lo pronuncio fatal porque yo no sé hablar francés. Ella es mitad francesa, mitad inglesa. Es instructora Wilton, instructora PME y también instructora de su propio método. Tiene una tienda y una escuela que se llama The Cake Shop y ha venido aquí a Expo Tarta a hacer unas demostraciones. Ella habla, por supuesto, inglés y francés, pero va a intentar hacer la clase en español. Así que un aplauso para Ariane. Hola, soy muy feliz, estoy por aquí con vosotros, pues este evento es muy bueno. Tiene que decirme cuando no me comprendas, porque yo quiero hablar español, porque lo he aprendido en la escuela y quiero que se sirva algo, pero si no me comprendes, tengo que decirme. Ok, yo voy a hacer una demostración que se llama en inglés, ¿puede? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Hello? Ok. So, voy a hacer una demostración sobre, se dice, it's called sheets of transfer. Transfer sheet. Hojas para transfer. Normalmente, estos sheets se utilizan en Francia para el chocolate. Saben que en Francia es el país del chocolate, le gusta mucho el bueno chocolate y se puede hacer cosas muy bonitas con el chocolate. El problema es el chocolate, no puedo trabajar el chocolate por aquí. Se debe una método, se debe templar el chocolate, es un poco complicado. Lo que he visto en Anglia es una mujer que se llama Tracy Mann, y lo he visto después con Linda Smith, utilizan los transfer sheets para el fondant. Es muy efectivo y es muy fácil porque tengo una tienda y tengo que hacer cosas rápido porque el tiempo es dinero, ¿ok? No puede, si tengo que, me necesito media hora para hacer un cookie, no puedo venderlo. So, tengo que buscar maneras de hacer las cosas fácilmente. Lo que me gusta en este método es que no necesita muchas cosas, porque es una headache, cake decorating. Tú empiezas con un cortador y un otro cortador y un otro cortador y la cocina es llena de cortadores. Esta técnica es muy fácil y no necesito muchas cosas. Si necesito algo que no encontres regularmente en el cake design, es un secador del pelo. Si tu marido va a un secador del pelo en la cocina, te dice, no, me necesito el secador del pelo en la cocina. Es muy importante. Porque se debe esas hojas de transfer y para que el transfer se hace, la caliente permite al de transferar sobre el fondant. Ok, voy a empezar. La mágica de esta técnica se puede hacer sobre galletas, sobre cupcake, sobre grandes pasteles. Se puede hacer decoración adelante, puede guardar las decoraciones y ponerlas sobre los pasteles cuando lo necesito. Es una técnica muy fácil que se puede utilizar en muchas maneras. ¿Okay? Yo voy a cortar porque si lo todo tiene mucho tiempo para hacer el todo, ¿ok? Yo quiero demostrar cómo se hace el transfer, ¿ok? Y es bueno porque si tú tienes un poquito galleta, un poquito pastel, se puede cortar únicamente lo que se necesita y la otra parte se le guarda por una otra vez. Okay. Oh, great. That's easier for me. Okay. ¿La podéis oír? Hello? Can you hear me? No se le oye.
So maybe Laura, you're going to... Yeah. Ok. So, se necesito tomar fondant. Lo más bueno es fondant blanco para ver la transfer. Pero en Francia he dicho que se hace mucho el chocolate. Y el bueno chocolate no es blanco. Muchos de los colores se pueden hacer con fondant chocolate, que es muy bonito. Ahora con este se necesita el blanco porque chocolate con chocolate no se puede ver. Pero muchos de los patterns se puede hacer con chocolate negro. Y la tienda americana tiene muchos patterns que puede ver. Oh, yeah, good. I didn't see. What is that? Oh, it's dirty. Okay, Turn it around. Okay, it's a bit dirty now. Okay, my hands are not liquid. Do you have the icing sugar? Is there icing sugar? Okay. I'm sorry, yeah. Huh? Whatever, something that doesn't stick. Okay. Hamas? C'est pour ça. Bon, sorry, hein. Je prends un petit peu plus. Hein. Es muy caliente y a la sugar paste es muy, ¿cómo se dice? Very sticky, yeah, very sticky, yeah. Sí. En Francia no es muy caliente, es más fácil. Y me necesito un poco de azúcar, porque conoces para... No, I need to wait now. Il n'y a pas de truc en dessous. C'est chiant. Non, parce qu'après ça va coller avec la chaleur. Ça colle. Ouais, ça colle. Ouais. Non. C'est... Ah, c'est... Ah, mi azúcar, por favor. Ok, es mejor. Es que hace mucho calor y ella no contaba con esto. Por eso le ponemos, no sé si es almidón o azúcar glass, para que no se le pegue a la tabla. Ok, so, todos conoces, ¿eh? Como la fondant. Después se prende el ojo de transfer y se puede sentir la parte donde hay mantequilla de cacao. ¿Eh? Y se puede sentir, eso se pone en este lado. Después se necesita esto, porque la hoja se vuela, ¿ok? Se necesita que quede sobre el fondant. Je peux pousser ça, ces feuilles-là. Ok, et c'est bas.
No, caliente, ¿ah? Se necesita, me disculpa, tiene que hacer más caliente, pero se necesita caliente, sí. Porque es el caliente que hace que el transfer se transfiere sobre la... Sí. Se debe cuidar que va sobre todo el transfer, todas las partes. No. Después, porque no... Después, delante que se eleva, tengo que verificar que el transfer es sobre el fondant. Quizás se necesita un poco más, pero no es muy interesante para vosotros ver el secador del pelo. Sabes cómo hacer ahora. Quizás no es el transfer en todos los lugares que tengo que hacer un poquito más. Pero ¿comprendo cómo se hace? ¿Sí? Sí, esto con el brush, imposible de hacer esto como esto. Ça, je vais arrêter. Ok. Es KL, ok. Se debe cuidar que no por eso necesita azúcar. Muy. Después vamos a comenzar con el... Laura, tu peux tenir le micro? Voy a comenzar con esto, con la ropa. El vestido. Un poquito de confitura, porque es de marmelada. Tu peux me passer une petite lingette, Laura, s'il te plaît? Une lingette, s'il te plaît.
¿Ok? Después, ok, Le pinceau. le pinceau et la colle. Tu veux mettre une de quelle couleur? Hein? Tu veux mettre une vert Ok. et le fleur. Y después se puede poner lo que quieras. Mi mano es muy caliente, es más, es un poquito... Oh, shit. Okay. Oh shit, there's a color. Ok. Se puede hacer, lo que se puede hacer, ¿dónde está? Se puede hacer una cintura como esto, una cintura como esto, se puede poner perlas y si alguien que manda una cookie sobre el tema del Panther, también quiere cupcakes, también quiere otras cosas, es muy fácil. Lo que tiene tiempo es hacer el transfer. Después se puede declinar en muchas maneras. Y cuando tenemos comandas, ¿cómo se dice? Orders, generalmente es para cookies y cupcakes, muchas cosas sobre el mismo tema. Y la mágica es también los niños se pueden hacer esto y me gusta mucho. Tengo una grande niña, también una pequeña de 5 años y me gusta mucho hacer cosas con ellas. Eso es muy, muy fácil. Se puede también hacer, vengo de Francia y se ha rompado pero se puede hacer diferente transfer. Y cuando haces esto, se puede utilizar el otro para hacer una pequeña... Porque lo que quiero hacer es cuando esto, yo quiero utilizar esto con muchas cosas. O pienso, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer ¿cómo se dice? Una bolsa y que puedo ver. Piami tienen ahora cortadores para hacer la oval, pequeño, es muy, lo he hecho con esto, pero es mejor.
Voilà. Tengo la bolsa con la... yo veo que es un poquito por aquí. Tengo únicamente para un poquito, pero no quiero utilizar este. ¿Qué puedo utilizar con esto? Es el Día de Madre, ¿no? Próximo en junio. Es una... para los niños, para hacer para las madres, es muy bonito. Para los, el día de... O se puede... Es un poquito grande. Un bombón. No. Un pequeño caramelo que se puede poner. Y si no lo necesita, lo guarda para una otra ocasión, pero no quiero utilizar, que es dinero y que tengo, porque es un business, tengo que utilizar toda la hoja. Il n'y a pas la petite robe? Okay. La sorpresa en el centro. Es muy importante para los cupcakes, todos los cupcakes, aunque con crema, poner un pequeño centro. Hace la diferencia, es la sorpresa. Y tenemos todos un poquito de Nutella, marmelada, frutas, todos pueden hacer esto. Es como glue arranca para la... Alors, je prends... Voilà. He hecho una ¿cómo se dice? Zapatos. Los zapatos es bien que hace secar, porque después, con los zapatos, se pone D'accord, où est-ce que les perles? J'ai d'autres perles, là. J'ai pas des roses. Ok. Con el zapato y después cuando está seca se puede poner sobre el cupcake. No le apla como esto, como esto. Lo he hecho en Francia, es seco. ¿Sí? Este no va con esto. Entonces es muy bien para el día de mía. Se puede poner como esto. Se puede hacer es más bonito hacer esto para colar con royal icing. No tengo royal icing. Es más bonito porque royal icing no se tiene muy bien. Yo voy a intentar, ¿ok? Ok. No es el pattern, no es mejor con un otro pattern con esto. Es únicamente para hacer la demostración porque no quiero hacer esto de una media hora. Algo que es muy importante también con los cupcakes en Francia, muchas personas prefieren cupcakes con crema. Y con crema no se puede hacer esta decoración. Lo que he hecho, pero no tengo crema ahora, pero yo quiero explicar, es hacer delante del hole, ¿cómo se dice? Agujero.
poner un poquito de crema y después, cuando está seca, es sólida, es dura, y se puede poner con un poquito de crema. Es muy bonito y hay la textura de la crema y hay la vista de sugar paste, porque hay cosas que no se puede hacer con crema. Muchas cosas se pueden hacer mucho bonito, pero las cosas que hay no se puede hacer con... Se puede hacer una combinación de crema y de sugar paste. Se puede también hacer, lo he hecho desde hace mucho tiempo, por eso es un poquito sal, how do you say, dirty? Es un poquito sucio, pero se puede hacer una pastel grande y sobre el lado del pastel grande, pastel con crema, no se debe recubrir el pastel de sugar paste, no se quiero que mi niña de 5 años pueda utilizar y ella no puede recubrir un pastel de 15 centímetros. Un pastel normal con un poquito de crema porque es delicioso. Esto se puede colar sobre la crema. Por eso hay muchas cosas que... puedo hacer otras, pero... Ok. Tengo es una lástima, pero ok.